En PHP hay métodos o funciones cuyo nombre comienza con un doble guión bajo, y estos métodos o funciones son conocidos como métodos especiales o mágicos. Uno de ellos es el método constructor, que nos va a permitir inicializar un objeto cuando instanciamos a la clase correspondiente. Una vez que no necesitamos un objeto en nuestro código o nuestro programa, el sistema operativo llamará al método destructor, que lo eliminará de la memoria. Podemos definir métodos constructores dentro de nuestras clases, de manera que cuando instanciamos dicha clase va a ejecutar este método constructor de una forma automática. Yendo a la clase que hemos estado viendo, la clase coche, actualmente consta con dos propiedades, la propiedad color y la propiedad puertas, que está inicializada a una cadena de texto, la propiedad color, y a un valor de 0, la propiedad de puertas. De manera que cuando instanciamos la clase coche para construir un objeto, al llamar al método showCar, que se encargaba de devolvernos un array con las propiedades con las que cuenta nuestro objeto o nuestra clase, nos indicaba que la propiedad color tenía un valor sin color definido y la propiedad puertas estaba inicializada a un valor de 0. Bien, vamos a ver un ejemplo de un método constructor al cual le vamos a indicar que va a recibir dos parámetros. En este caso va a ser un parámetro correspondiente al color y un segundo parámetro correspondiente a las puertas. Y en el interior de nuestro método constructor vamos a llamar al método setColor, el cual va a recibir un argumento que va a ser el primer argumento que reciba nuestro método constructor, y vamos a llamar a un segundo método setPuertas, el cual va a recibir el segundo argumento que reciba nuestro método constructor, en este caso puertas. De manera que ahora, cuando instanciamos nuestra clase coche, necesariamente le vamos a tener que indicar un valor para el primer parámetro, que va a ser la cadena de texto amarillo, y un valor para el segundo parámetro, que va a ser un entero, en este caso el número 5. Si ahora vamos al navegador y recargamos el navegador, vemos como automáticamente, al instanciar la clase coche, ya nos está creando un objeto cuya propiedad color contiene el texto amarillo y la propiedad puertas contiene un valor de 5. Si a la hora de instanciar nuestra clase no le pasásemos ningún argumento, nos daría error. De manera que, para evitar esto, lo que podemos hacer es, en nuestro método constructor, indicarle que el primer argumento va a contener un valor null y el segundo argumento también contendrá un valor null. Y aquí le indicaremos que si nuestra variable color es distinto a null, mediante el operador ternario le vamos a asignar o vamos a llamar al método setColor de la clase y le pasaremos el primer argumento de nuestro método constructor. De lo contrario, inicializaremos la propiedad color a una cadena de texto cuyo contenido va a ser sin color definido.
De manera que esta parte de aquí la podemos eliminar y esta parte de aquí también la vamos a eliminar. A continuación vamos a hacer lo mismo, indicándole que si la variable puertas es distinto de null, mediante el operador ternario llamará al método setPuertas, el cual va a recibir como parámetro el segundo parámetro que reciba el método constructor, o de lo contrario vamos a inicializar la variable puertas a un valor de 0. Si volvemos a nuestra parte del código, vamos a instanciar nuestra clase coches sin pasarle ningún argumento y recargando el navegador vemos cómo está asignando unos valores por defecto para la propiedad color, que va a ser el texto sin color definido, y un valor de 0 para la propiedad puertas. Y por el contrario, a la hora de instanciar nuestra clase coche, le pasamos un primer parámetro, una cadena de texto que va a contener el texto azul, y como segundo parámetro un entero, en este caso el número 3, volviendo a recargar nuestro navegador vemos como ahora la propiedad color contiene el texto azul y la propiedad puertas un valor de 3. Bien, pues aquí tenéis una nueva característica que podéis utilizar a la hora de definir vuestras propias clases. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.